Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver un nuevo filtro neural, en este caso relacionado con el desenfoque de profundidad. Para ello nos vamos a valer de un proyecto para la cubierta de un libro que ya hemos visto en otros capítulos y que creo que es apropiado para este ejercicio. Fijaros que aquí tenemos en este archivo dos capas. Una capa que es la capa de ilustración, con esta flor y este pájaro, ilustración de Celestino Mutis, siglo XVIII, expediciones a las Américas. Un botánico súper interesante. Siguiente capa tenemos de fondo también una ilustración de un barco anclado en una bahía americana. Estos elementos, si queremos darle una sensación de unidad, podemos jugar con los desenfoques. Fijaros que si voy a la cubierta de InDesign, yo aquí no he jugado con ese desenfoque. Bien podría haberlo hecho, pero preferí no hacerlo. Entonces, aquí en este archivo tengo las imágenes separadas. Una imagen es la imagen de la ilustración y otra imagen es la imagen de fondo. Ahora en Photoshop, al juntarlas en el mismo archivo, voy a poder jugar con los desenfoques, como unificarlas de alguna manera, crear una única imagen que luego me llevaría a ese archivo de InDesign y colocaría en el frontal de cubierta. Entonces vamos a meternos ya directamente en el filtro. Filtro, Neural Filters y cliqueo. Una vez en el menú, nos vamos para abajo, sección de fotografía, desenfoque de profundidad. Versión beta, activamos. Y entonces, fijaros porque aquí es muy importante, la capa que teníamos seleccionada previamente. Esa es la capa que se va a ver aquí en pantalla a la derecha. Y es la capa sobre la que vamos a trabajar el desenfoque. En este caso yo tenía seleccionada la capa de fondo porque es la que quiero desenfocar. La que querría tener en primer plano con la ilustración y sin desenfoque es la del pajarito. Vemos cómo se pone a procesar en el dispositivo, señal de que el filtro está trabajando, y cuando termina vemos el resultado. Vemos aquí a la izquierda cómo la ilustración del pájaro está perfectamente enfocada, mientras que la ilustración del fondo con el barco y la bahía ahora mismo están súper desenfocadas. Eso nos da un aspecto de profundidad. Bien, vayamos entonces a las opciones de edición. Fijaros que si yo me muevo por la imagen, puedo elegir los puntos focales, es decir, un punto focal. ¿Lo que significa? Pues un punto que quiero que sea de enfoque y el resto, a partir de ese punto, se desenfoque. Imaginaros que elijo el barco, le hago un clic, se me marca, se pone a procesar y ahora fijaros en la imagen cómo ha cambiado. Ahora el barco se ve perfectamente y lo de alrededor empieza a desenfocarse. Aquí teníamos un volcán que prácticamente se ha perdido. Cuando yo juego con los puntos focales, la distancia focal, este slider, ya no lo puedo mover, pero sí que puedo mover el rango focal. Fijaros que cuanto más grande lo haga el rango focal, digamos que menos desenfoque voy a tener. Si lo llevo al máximo, es como si no hubiéramos hecho nada. Ahí lo veis en la imagen, cómo ya el volcán está perfectamente definido y no se ve desenfoque por ninguna parte. Si lo bajamos a la mitad, 47, 50, vemos entonces cómo el volcán aparece, pero hay cierto desenfoque detrás del barco. Esto tal vez, algo así sutil, podría valernos. Fijaros que también puedo decirle enfocar sujeto, puedo mover la intensidad del desenfoque, si lo aumento al máximo, otra vez es como si jugáramos con el rango focal prácticamente, perdemos el volcán, vuelvo al valor anterior y vamos a jugar con la neblina. Vamos a decirle que 100 de neblina, fijaros cómo actúa. Si le pongo mucho menos, pues en algún caso a lo mejor nos interesa, a mí no me interesa. Las ilustraciones son suficientemente bonitas, en este caso, como para estropearlas nosotros con demasiado retoque. Y bueno, luego tenemos aquí temperatura, matiz, saturación, brillo, todos estos valores que podemos jugar, el granulado, y luego podemos decirle que solo queremos un mapa de profundidad de salida. Esto nos pasaba también con el color. Podemos hacer una capa que solo sea de profundidad, que se va a poner por encima de todas las demás y va a generar el efecto que estamos viendo en pantalla. Finalmente, podríamos decirle la salida como la queremos. Podemos ver el estado original, ahí lo vemos, totalmente definido el volcán, y podemos ver los cambios en donde básicamente el barco se sigue viendo bien y por detrás es donde se aprecia el desenfoque. Si nosotros quisiéramos hacer esto un poco más exagerado, podríamos quitar este punto focal, eliminarlo, y entonces ya vemos cómo también el barco se ve afectado por el desenfoque. Esto tal vez tendría algo más de sentido a nivel fotográfico, ya que lo que queremos destacar es el elemento en primer plano y todo lo demás que está mucho más atrás
debería de desenfocarse. Podemos jugar con la distancia focal un poquito más, subiéndola o bajándola. Yo ahora lo quiero hacer un poco exagerado para que lo veamos bien claramente el efecto, así que lo voy a dejar ahí. Y le voy a decir que quiero que la salida sea un filtro inteligente. Ok, bien, pues aquí vemos cómo nuestra capa de fondo se ha convertido en un filtro inteligente que a su vez tiene enmascarado filtros inteligentes y entre ellos el Neural Filter. Podemos ocultarlo, podemos mostrarlo, podemos editarlo pinchando 2 veces y podemos inclusive hacer doble clic en este iconito para ver las opciones de fusión. Estos son opciones que nos dan los filtros inteligentes. Todo esto ya lo hemos visto con otros filtros, así que ahora simplemente tendríamos que guardar nuestra imagen. Me voy a ir a archivo y le voy a decir guardar una copia. Le voy a llamar paisaje americano, por ejemplo. Máxima calidad, ya lo tengo guardado como copia. Y finalmente, como curiosidad, para que veáis un poco mi proceso de trabajo, pues yo me iría a InDesign, haría una copia de esta página, que ya la he hecho, elegiría la imagen en cuestión, en este caso, como os decía, tengo 2, quitaría el pajarito, y esta que ocupa todo el frontal es la que sustituyo por la nueva llamada paisaje americano. Ahí la tengo y podemos ver el desenfoque de fondo. Si la previsualizo, fijaros la diferencia entre esta imagen y la anterior, que era esta, en donde no hay desenfoque. Tendría que ajustar los rótulos para esta nueva porque me ha quedado muy grande el pajarito con la flor, pero podemos ver perfectamente la diferencia al jugar con este filtro de desenfoque. Bien, pues espero que os haya gustado y os haya quedado claro el funcionamiento de este interesante filtro y nos vemos en la siguiente clase.